La tarde con el analista político y periodista José Requena, con quien precisamente abordaremos el tema de las múltiples protestas en el país y que están colocando contra las cuerdas al gobierno del presidente Pedro Castillo. José Carlos, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros nuevamente en 24 horas mediodía. Empecemos comentando estas palabras y estas declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. ¿Qué opinión te merecen? Bueno, yo ahí, Paco, buenas tardes, coincido contigo en que son palabras lamentables, ¿no? Yo creo que precisamente el premier Torres, que en algún momento, sobre todo en el inicio del gobierno de Castillo, era un vocero recurrente de los medios, del Ejecutivo en los medios de comunicación, creo que las palabras que utiliza para dirigirse a estos, a la prensa en su conjunto, son absolutamente injustificadas, ¿no? Y sí, efectivamente hay este discurso o este recurso, esta inclinación a victimizarse sin tener la más mínima autocrítica. En eso coincido plenamente contigo y creo que la verdad las cosas que enfrenta el presidente son enteramente responsabilidad suya. Ahora, precisamente con respecto a este tema hay un punto de quiebre, ¿crees tú, José Carlos, con la movilización que hemos visto ayer? Ha sido probablemente la movilización más, o no probablemente, ha sido la movilización más grande en los 9 meses que tiene el gobierno de Pedro Castillo. Y además hay una característica importante a la que creo que le hemos dado poca atención, y es que esta movilización nació de manera espontánea de la población, es decir, a diferencia de las otras que han habido anteriormente, no estuvo un grupo político detrás, ni hubo una organización para esta movilización que finalmente ha sido masiva. Sí, digamos, mira, es un punto de no retorno más que un punto de quiebre, porque, digamos, la idea del punto de quiebre haría pensar un cambio, que la caída del gobierno de Pedro Castillo es inminente, y yo creo que todavía no estamos en un escenario así. Sí ha sido la mayor manifestación desde el inicio del gobierno de Castillo. Recordemos que en reiteradas ocasiones se convocaba marchas, por ejemplo, para apoyar la vacancia, y estas en su gran mayoría eran ralas. Acá lo que efectivamente no se ha visto es a los colectivos organizados, ¿no? Recordemos que siempre que, por ejemplo, las marchas de noviembre o las marchas que hubo contra el indulto en su momento, siempre se tenía colectivos, sea activistas de derechos humanos, sea gremios sindicales, sea, en fin, organismos de distinta naturaleza. Acá lo que se ha tenido más bien es a la sociedad civil desorganizada, por llamarla de alguna manera, en el sentido que ha sido más una desobediencia a una medida claramente arbitraria. Ahora, ¿qué puede hacer el presidente Pedro Castillo y su gobierno en medio de esta situación? Es una situación crispada en la que ya hay un hartazgo de la población y en el que además se le está exigiendo el pago, por decirlo de alguna manera, de las promesas que hizo en campaña y que ha continuado haciendo en estos 9 meses como presidente de la República y que sencillamente no ha cumplido. Mira, en realidad creo que desde el inicio de su mandato Castillo tuvo que mirar con mayor atención los resultados de la primera vuelta y también las limitaciones que él y su equipo presentaban y poder ampliar el espectro de gente a la cual reclutar. Más bien, como tú también mencionabas en algún momento, lo que ha primado son estas cuotas partidarias o cuotas grupales en cualquier caso, para no hablar de partidos. Y ahí creo que ha terminado aislándose, ¿no? Porque la gestión ha sido claramente también lo que termina abriéndole serios flancos y el modo en el que quizás se subvaloró el peso de las protestas, sobre todo fuera de la capital, creo que está pasando facturas. Ahora, lo que le tocaría al gobierno sería, la verdad, un refresco en el gabinete que revierta el rumbo errático que ha tomado. Cada vez que había un cambio, en realidad era básicamente por lo mismo, y que ahora sí haya un ánimo de enmienda. Eso parece poco probable, pero vamos a ver qué pasa en los próximos días y si esta manifestación o esta irascibilidad social se mantiene tanto en Lima como en el interior del país. Ahora, hablemos también del Congreso de la República, porque definitivamente algo que escuchábamos en las movilizaciones del día de ayer era esta famosa palabrita o esta famosa frase que tiene un importante 74% en las encuestas de opinión, y es
que se vayan todos. La gente no solo está descontenta con el gobierno de Pedro Castillo, sino también con el desempeño del Congreso de la República, que a decir verdad ha tenido un frágil control político de la gestión del presidente Castillo. Bueno, mira, si uno se fija en las principales decisiones políticas que ha enfrentado este Ejecutivo, lo que ayer dijo el premier Torres, no recuerdo si fue al salir o al inicio o durante la reunión que sostuvo con la Junta de Portavoces, él dijo en algún momento que ellos no tenían oposición y que el 99% de los casos estaban de acuerdo con el legislativo. Algo de eso se está dando, ¿no? O sea, si uno ve que este Congreso le dio la confianza a 3 de los 4 gabinetes que presentó Castillo, si se ve que las mociones de vacancia alcanzan votaciones ralas, pues al final de cuentas el desgaste de Castillo también termina arrastrando al legislativo y cosas como la sesión de ayer, en que el principal resultado fue un anuncio presidencial que nunca se cumplió, pues terminan abonando en este ánimo que creo que empieza a instalarse de manera mucho más complicada. Y no olvidemos además que este Congreso surge del mismo proceso electoral del que surge Castillo, lo cual lo pone en una posición particularmente complicada. Ahora, precisamente ayer el presidente de la República, Pedro Castillo, prácticamente se fue de la reunión que sostenía con sus ministros y los voceros de las distintas bancadas con la excusa de firmar este decreto que jamás firmó, jamás publicó y que simplemente dejó vencer a la medianoche como era el plazo establecido. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué el presidente de la República simplemente decidió retirarse de una reunión que lo que buscaba era tratar de hallar una serie de soluciones consensuadas con el Parlamento para evitar más situaciones como la que estamos viendo en el interior del país y vimos ayer también en la capital? Bueno, ahí básicamente estaba usando este recurso que siempre tiene, que es huir, ¿no? Que es no dar la cara y que es, de hecho, algo de eso hay también en la distancia que mantienen los medios de comunicación. En general, Castillo prefiere o algunos espacios que recuerdan a la campaña o los mensajes a la nación, siendo uno peor que el otro. De hecho, el mensaje de la noche del lunes creo que abrió un flanco que todavía no tenía, ¿no? Origina una protesta. El ánimo capitalino siempre ha sido mayoritariamente anti-Castillo, pero acá le ha dado una razón para movilizarse, ¿no? Entonces, ayer nuevamente huyó a enfrentar los problemas de manera directa y la verdad, su palabra, que ya estaba un poco devaluada, termina quedando aún en una peor situación. Ahora, ¿cuál podría ser una salida a esta crisis que estamos viviendo, José Carlos? Mira, te decía en algún momento, la crisis que mantenga a Castillo en el poder tendría que venir por un cambio del gabinete serio y realmente enmendando el rumbo de lo que hasta ahora ha mostrado. De otra manera, se expone a que este pedido de renuncia, que ya incluso en un diario como La República se planteaba hoy, pues que eso sea cada vez más amplio, ¿no? Y que en algún momento ya sea claramente inviable. Ese momento, como te decía, no lo veo yo a la vuelta de la esquina, como creo que sí muchas personas lo hacen, pero va poniendo peligrosamente en una situación muy arrinconada. Claro, pero precisamente ayer cuando veíamos el análisis en distintos medios de comunicación de toda la jornada, los representantes de las distintas fuerzas políticas del Parlamento ya hablaban de la posibilidad de pedirle al presidente de la República la renuncia. Y estamos hablando de bancadas que antes eran muy próximas al gobierno de Pedro Castillo. ¿Se ha recompuesto luego de lo que hemos visto ayer, de alguna forma, esta correlación de fuerzas en el Parlamento que involucra también al presidente de la República, Pedro Castillo? Mira, yo no lo creo. Si uno cuenta los votos de lo que podría llamarse la oposición dura, difícilmente llegas a 50, ¿no? Y si le agregas algo de la oposición moderada, quizás agregue 4 o 5 nombres más, entonces yo no creo que esa correlación haya cambiado dramáticamente. Lo que hay ahora es una convulsión social que hace 1 o 2 semanas no había. Recordemos que hace poco más de una semana el pedido de vacancia alcanzó solamente 55 votos, 32 votos lejos de la votación requerida. Entonces, eso yo no veo que haya cambiado. Creo que esta voluntad de alguna manera compartir los pasivos
va a terminar arrastrando también al legislativo. Y no veo que se haya activado por ahora algún peso importante como para revertir esa situación. Muchas gracias, José Carlos, por haber estado con nosotros en 24 horas mediodía y por